Soy el diputado Max Correa del Grupo Parlamentario de Morena en la 61ª legislatura del Estado de México. La legislatura del Estado de México es la primer minoría, el Grupo Parlamentario de Morena. Somos 75 diputadas y diputados que integramos el Congreso del Estado, de los cuales 29 somos de Morena. Y es una legislatura con paridad de género, donde la mitad más uno son hombres y la otra mitad son mujeres. Yo soy diputado por Tlalnepantla, uno de los municipios que conforman la zona metropolitana del Valle de México. Soy militante de Morena y desde luego también soy dirigente de una organización campesina, la Central Campesina Cardenista, pero mi domicilio pues está en Tlane. Desde ahí, desde los 10 años duermo, porque mi actividad ha estado más en el medio rural y pues en todo el Estado de México. Y los últimos 4 años pues he sido representante popular en la anterior legislatura y en la actual, representando a Tlalnepantla en el Congreso del Estado. Nosotros luchamos por modificar el estado de cosas en el campo, pero también en la ciudad. Y lo tratamos de hacer a partir de ejercer nuestros derechos constitucionales como ciudadanos, modificando apegados a los saberes, a los principios de lo que llamamos el cardenismo histórico, que para nosotros pues, es el ejemplo, el legado de lo que fue esa etapa de gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río, que fue un gobierno popular, un gobierno revolucionario y sobre todo respaldado en la legalidad constitucional y en el apoyo popular para hacer las grandes transformaciones que hoy seguimos viviendo. El general repartió más de 20 millones de hectáreas a los campesinos, creó la Comisión Federal de Electricidad, el IPN, expropió el petróleo para el desarrollo de nuestro México. En fin, es una obra que decimos nosotros fue la materialización del anhelo de la Revolución Mexicana, y desde que abandonó Los Pinos, pues el pueblo se sintió huérfano, hasta ahora que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues es un mandatario que nos representa con dignidad, con honestidad, con capacidad, en este caso también a los campesinos. Fíjate que el campo mexicano y el del Estado de México ha sido abandonado en los años del neoliberalismo. Prácticamente desde la segunda mitad de la década de los 60, el campo empezó a tener un declive en la atención gubernamental, y ya con los gobiernos neoliberales de Miguel de la Madrid, de Salinas, ahí fue el golpe mortal al campo con la reforma al artículo 27, el desmantelamiento de todo el andamiaje institucional de apoyo al campo que se había logrado precisamente en la etapa del general Lázaro Cárdenas y los gobiernos posteriores. Viene la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y nos someten a una competencia desleal, se cae el apoyo gubernamental a través del presupuesto y diversos programas, y es una circunstancia que no hemos podido todavía del todo recuperar. Entonces el Estado de México padece de ese problema y sobre todo con los gobiernos del PRI, que han visto más en nuestros campesinos e indígenas, ejidatarios y comuneros, los han visto más como un botín político que como lo que son, un motor fundamental del desarrollo económico y particularmente de lo que es y representa el ejercicio de la soberanía alimentaria y el derecho humano a la alimentación, que en este momento pues, es fundamental por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pues estamos padeciendo en el mundo una escasez de alimentos, y hoy por hoy pues uno de los retos que enfrentamos es cómo producir más maíz para el país, y es una de las iniciativas que hemos promovido en el Estado de México hace
poco más de mes y medio, celebramos una asamblea estatal de comisariados ejidales y comunales en el estado, más de 3,000 ejidatarios y comuneros que nos concentramos en el Salón Rojo de la ciudad capital, en Toluca, y asumimos un compromiso unilateral firmado y que le hemos hecho llegar al presidente de México, al secretario de Agricultura, en el que asume el ejidatario, el comunero mexiquense, el compromiso de sembrar más maíz para el país para garantizar la seguridad alimentaria de México y el derecho humano a la alimentación de los mexiquenses. ¿Y qué porcentaje del Estado de México es rural? Bueno, la mayor parte de los 125 municipios del estado son rurales. Si acaso algunos de los municipios de lo que se llama la zona metropolitana del Valle de Toluca, la de Santiago Teanguistenco y la del Valle de México, son urbanos. Son casi 49 municipios urbanos del Valle de México y otros 20 municipios del Valle de Toluca y el Valle de Santiago Teanguistenco. Pero en territorio, el 80% es un territorio rural. Hay más de 3,000 ejidos y comunidades en el estado, y en el Estado de México se siembran alrededor de 500,000 hectáreas de maíz. La mayor parte de ellas son maíces nativos del estado, y precisamente estamos impulsando desde el Congreso una ley de fomento y protección a los maíces nativos del Estado de México, que albergan una riqueza muy importante, porque ahí en su germoplasma, en sus genes, está la memoria de la resistencia pues, a las fluctuaciones del clima a lo largo de 333 generaciones, se calcula, de seres humanos que en esa convivencia entre las manos campesinas de mujeres y de campesinos con el teocintle, que fueron domesticando a esa planta que es el origen del maíz, pues fueron confeccionando en armonía con la naturaleza las distintas variedades de maíces que tenemos en el Estado de México y que enriquecen pues nuestra gastronomía como mexicanos. Del Estado de México es el maíz palomero, del Estado de México en la zona del Valle de Toluca es el maíz teocinte, perdón, el maíz pozolero, ¿verdad? El cacahuacintle, que es un maíz que pues tiene un sabor muy especial para hacer los pozoles, para hacer tamales y unos ricos elotes. El actual gobernador que tenemos en el Estado de México es el nieto, ¿verdad?, de Alfredo del Mazo, que luego su hijo también fue gobernador y ahora Alfredo del Mazo Maza. Pero no hay PRI que dure 100 años. Lamentablemente, el sistema político, económico, social en el Estado está hecho a imagen y semejanza de ese grupo político que ha malgobernado y se ha servido de los mexiquenses del campo y la ciudad. Y todo ese andamiaje institucional, constitucional, pues la intención desde la legislatura es desmontarlo. Por eso hemos empujado una idea de crear una nueva constitución para el Estado de México. Y desde la legislatura pasada se instaló todo un proceso para confeccionar una nueva constitución que esté a la altura de la aspiración de los mexiquenses, de las y los mexiquenses. Como convivimos permanentemente buena parte de los ciudadanos mexiquenses con la Ciudad de México, en la zona metropolitana, cruzamos una calle y llegamos a la ciudad de nuevos derechos, de nuevos programas, donde el transporte es seguro, es barato, es eficiente, donde tenemos una seguridad envidiable, una seguridad pública, servicios culturales, servicios educativos, de salud, y cruzamos la calle y regresamos a un Estado de México oscuro,
con transporte ineficiente, caro, con malos servicios públicos, con inseguridad, con robos en el transporte público, donde se fabrican delitos, donde se criminaliza la pobreza, a un estado que nos remite al pasado, al siglo pasado, ¿verdad? Donde no hay derechos, donde las mujeres son asesinadas, donde se ejerce violencia contra las mujeres, y todo ese marco de referencia, de comparación, pues anima hoy por hoy a los mexiquenses a afirmar que no hay PRI que dure 100 años. Y por eso ahorita estamos todos inmersos en el campo y la ciudad, en alimentar esa esperanza, muy animados porque Morena crece, vemos cómo va ganando más gubernaturas, se va liberando al pueblo, estado por estado, municipio por municipio, y nosotros estamos convencidos de que la transformación, la cuarta transformación, va a llegar al Estado de México en el 2003, y nos estamos preparando para ello. Pero desde luego, desde el Congreso, pues estamos enfrentando también las problemáticas que se presentan y que los ciudadanos nos hacen saber. Si me preguntas en el tema del campo, bueno, vemos que el gobierno está priorizando y privilegiando los intereses de los bolsillos de empresarios inmobiliarios, de empresas favoritas, que son las que tienen las concesiones de las pistas privadas que comunican al Estado de México, tanto en su zona rural como en su zona urbana. Vemos que se protege a los talamontes, que se protege el huachicoleo del agua, no obstante que ya se aprobó una ley contra el huachicoleo del agua. Vemos que se prefiere proteger negocios de empresas privadas que comercializan, que mercantilizan, que hacen pingües negocios con proveedores de semillas, por ejemplo, que se niegan a aprobar la ley de fomento y protección a los maíces nativos que estamos promoviendo, que se protegen empresas que bombardean el agua para las nubes, ¿verdad?, para que no llueva, a fin de dejar a salvo sus inversiones en invernaderos o en fotoceldas voltaicas, de tal suerte que el Estado de México se ha convertido en un nido de gobernantes que se sirven del pueblo, que no le sirven al pueblo, que utilizan el presupuesto público para llevarse el dinero a paraísos fiscales, ¿verdad?, desde su puesto de gobernador o a veces de expresidente de la República. Y bueno, pues no es desconocido que se han localizado fondos en Andorra, ¿verdad?, del nieto del primer gobernador priista que fue Alfredo del Mazo, y del expresidente Peña Nieto, sus formas de triangulación de recursos públicos o de recursos de dudosa procedencia mediante depósitos en efectivos. Fue en el Estado de México donde se utilizó a la Universidad del Estado para las operaciones de la estafa maestra, ¿verdad? Es en el Estado de México donde tenemos un cementerio de hospitales que no se han concluido, no obstante que desde el gobierno de Enrique Peña Nieto se destinaron recursos públicos para terminar esos hospitales. Y todo este contexto de realidades adversas para el pueblo mexiquense, pues tiene a los mexiquenses muy motivados para decirle al PRI, al PAN y al PRD que es el tiempo de que se marchen de la vida pública del Estado, y la esperanza de que una mujer o un hombre, el que decide el partido, habrá en el 2023, y no el que decide el partido, sino el que decide el pueblo mexiquense, porque va a haber una encuesta y estoy convencido de que los mexiquenses se van a expresar y van a decidir si es
una mujer o un hombre quien va a tener en sus manos la esperanza de transformar esta realidad del siglo pasado que ya no queremos más en el Estado, ni en el campo ni en la ciudad. Perdón, después de... Pues tenemos que ponernos a la altura de la esperanza de los mexiquenses, todos los morenistas, todos los actores políticos. Y ponerse a la altura de la esperanza de los mexiquenses implica que hagamos acopio de madurez política, de sensibilidad política, para marchar todos en unidad. Primero, en unidad, para fortalecer nuestra organización, barrio por barrio, calle por calle, en cada hogar, en cada colonia, en cada comunidad, y que preparemos una gran movilización, ¿verdad? Una gran insurrección, porque va a ser una batalla de dignidad. El PRI mexiquense tiene una tradición, ¿verdad? Y una práctica muy afinada en la que ellos están acostumbrados a establecer una relación de chantaje con la sociedad, una relación en la que cada elección buscan salir de compras, ¿verdad? Comprar la voluntad de los mexiquenses. Pero pues también el pueblo mexiquense, por eso yo digo, va a ser una batalla de dignidad, donde el pueblo tiene que aceptar todo lo que el priismo le ofrezca, empezando por las tarjetas rosas, que es el programa emblema del gobernador, y que ha sido una forma de violentar también a la mujer, condicionándola política y electoralmente. Pero las mujeres mexiquenses también dicen, bueno, pues ahorita por la condición económica pues, necesitamos ese apoyo. Yo les digo, tomen la tarjeta rosa, tomen las despensas, tomen el cemento, tomen las láminas, tomen todo lo que el gobierno priista les ofrece, pretendiéndoles comprar su voluntad el día de la elección, pero ustedes actúen con dignidad, como dice el presidente López Obrador, pues ya en la casilla, pues reflexiones y digan, toma tu voto. Entonces va a ser una batalla de dignidad y los morenistas tenemos una oportunidad histórica. Por eso decimos, no hay PRI que dure 100 años y no hay pueblo que lo soporte. Entonces va a ser una gran definición el 2023 porque el Estado de México además tiene la característica de que pues, siempre es un escenario de experimentación político-electoral previo a la elección presidencial. Vamos a ganar, mi apuesta es vamos a ganar los mexiquenses nuestra dignidad, vamos a recuperar nuestra soberanía popular, la vamos a tomar en las manos con dignidad y vamos a sacar al PRI del gobierno, de todas las estructuras de gobierno en el Estado de México y vamos a crear una nueva constitución, nuevas instituciones, ¿verdad? En la ruta de lo que es la característica principal de la Cuarta Transformación, que no es otra cosa más que instituciones que le sirvan al pueblo. Somos el Estado que más presupuesto tiene a nivel nacional, pero donde hay más números de pobres. El Estado de México es el campeón en pobreza, es el campeón en injusticia, es el campeón en delincuencia, es el campeón en feminicidios. Todo lo malo que podemos tener en nuestro México, lamentablemente, vamos y lo localizamos en el Estado de México. Y esa realidad ya no la queremos más. Los mexiquenses vamos a cambiar esa realidad con el Movimiento de Regeneración Nacional en el 2023. Y nos estamos preparando desde ahora, en unidad, ¿verdad?, con organización, y lo vamos a hacer con movilización de las conciencias, ¿verdad?, y con una gran motivación de los corazones de los mexiquenses.